distingue toda claridad, no por obligación, sino porque ciertas realidades se revelan únicamente en las tinieblas. La hora cero ha arribado y es el momento de liberar lo oculto. Esto es, Confesiones de Medianoche. Lo que voy a contar sucedió hace muchos años, en un pequeño pueblo del estado de Guanajuato llamado San Miguel de los Remedios. Yo trabajo como restaurador de arte sacro y mi especialidad es recuperar pinturas y esculturas de iglesias antiguas que el tiempo ha deteriorado. Recibí una llamada de un contacto en el Instituto Nacional de Antropología. Me hablaba de un proyecto urgente: la restauración completa del retablo principal de la parroquia de Santa Rosa de Lima, una construcción del siglo XVII que estaba a punto de colapsar. El pago era generoso, pero había una condición extraña: debía trabajar completamente solo, de noche, cuando el templo estuviera cerrado al público. Me explicaron que la comunidad era muy tradicional y no querían que los feligreses vieran el altar en proceso de restauración. Pensaban que podría considerarse una falta de respeto. Acepté sin pensarlo mucho. He trabajado en condiciones más extrañas. Llegué al pueblo un martes por la tarde. San Miguel de los Remedios es uno de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo. Calles empedradas, fachadas coloridas y un silencio que solo se rompe con el repique de las campanas de la iglesia cada hora. La parroquia dominaba la plaza principal, imponente, con su fachada de cantera rosa y sus dos torres gemelas que se elevaban hacia el cielo como dedos acusadores. El párroco era un hombre mayor, de unos 70 años, con una mirada cansada que parecía haber visto demasiado. Me entregó las llaves con manos temblorosas. Trabajé únicamente en el área del retablo, me dijo. No explore el resto del templo. Y si escucha algo extraño, ignore lo que escuche. Sobre todo, nunca baje al sótano. Esa puerta junto a la sacristía debe permanecer cerrada. Asentí, pensando que era solo paranoia de un anciano. He escuchado advertencias similares en otros trabajos. Los curas suelen ser supersticiosos con sus templos. Mi primera noche de trabajo comenzó a las 10. El retablo era una obra maestra del barroco mexicano, cubierto de pan de oro y con pinturas de santos que necesitaban una limpieza urgente. Monté mis andamios, coloqué mis luces portátiles y me puse a trabajar. Todo iba bien hasta la medianoche. Fue entonces cuando escuché el canto. Al principio pensé que venía de afuera, quizás alguna procesión nocturna o un grupo de fieles rezando el rosario. Pero mientras más atención ponía, más claro se volvía. El sonido provenía del interior de la iglesia, específicamente de abajo, del sótano. Era un coro de voces masculinas, cantando en latín, un canto gregoriano, antiguo y hermoso, pero que me erizaba la piel. Dejé mis herramientas y bajé del andamio. Las voces se volvían más claras conforme me acercaba a aquella puerta prohibida junto a la sacristía. Puse mi mano sobre la madera vieja. Estaba fría, demasiado fría para una noche de primavera. El canto se detuvo de repente, reemplazado por un silencio absoluto que me resultó aún más perturbador. Regresé a mi trabajo, pero no pude concentrarme. Cada sombra proyectada por mis luces parecía moverse con vida propia.
Cada crujido de la madera antigua del templo me sobresaltaba. A la 1 de la mañana decidí tomar un descanso. Me senté en una de las bancas del fondo para beber agua y comer algo. Fue entonces cuando la vi, una niña de no más de 8 años. Estaba parada frente al altar mayor. Vestía un traje blanco, como de primera comunión, y su cabello negro caía en trenzas sobre sus hombros. Me quedé paralizado. ¿Cómo había entrado? Había cerrado todas las puertas con llave. Disculpa, pequeña, le dije, acercándome. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás? Ella no respondió. Ni siquiera volteó a verme. Simplemente comenzó a caminar hacia el pasillo lateral, el que conducía a las capillas secundarias. La seguí, preocupado. ¿Y si se había perdido? ¿Y si sus padres la estaban buscando desesperados? Caminaba despacio, con pasos pequeños y medidos. La seguí por el pasillo oscuro. Pasamos en la capilla de la Virgen de Guadalupe, luego la del Sagrado Corazón. Finalmente, se detuvo frente a una pequeña capilla que no había notado antes, dedicada a las ánimas del purgatorio. Se quedó allí, inmóvil, mirando hacia el altar de esa capilla. Me acerqué más y finalmente pude ver su rostro en el reflejo de un cristal. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras. Retrocedí con un grito ahogado y cuando volví a mirar, ella había desaparecido. Corrí de regreso al área del retablo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Guardé mis herramientas con manos temblorosas y salí de allí sin mirar atrás. Al día siguiente, llegué a la casa parroquial dispuesto a renunciar. El padre me recibió con una expresión de resignación, como si ya supiera lo que iba a decirle. ¿La vio, verdad?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar. El padre suspiró y me invitó a pasar. Me preparó un café y me contó la historia que nadie en el pueblo quería recordar. En 1847, durante la intervención estadounidense, un grupo de soldados invasores llegó al pueblo. Buscaban refugio en la iglesia, pero el párroco de entonces se negó a abrirle las puertas. Enfurecidos, los soldados prendieron fuego al templo. Adentro, escondidas en el sótano, había 20 niñas que se preparaban para su primera comunión. Todas murieron asfixiadas por el humo. Se llama Carmela, me dijo el padre. Así llamamos a la que más se aparece. Nunca hace daño, solo camina. Busca a su madre, creo. O quizás solo quiere que alguien la recuerde, que alguien rece por ella. ¿Y el canto?, pregunté. El canto gregoriano del sótano. El padre palideció. Escuchó el canto. Nadie lo había escuchado en años. Son frailes franciscanos que fundaron esta parroquia. Murieron durante la epidemia de cólera de 1833. Los enterramos en el sótano, en las catacumbas. Cuando cantan, dicen que es porque algo malo va a pasar. No le creí del todo, pero esa noche, cuando me forcé a regresar al trabajo, necesitaba del dinero. Comprendí que todo era cierto. El canto comenzó de nuevo a medianoche, pero esta vez era diferente. Ya no era melodioso, sino urgente, casi desesperado. Y entonces escuché otro sonido. Pasos bajando las escaleras del coro, pasos pesados, de botas militares, voces en inglés, gritando órdenes. El olor a humo comenzó a llenar el templo, aunque no había fuego por ningún lado. Vi sombras moverse entre las columnas, figuras con uniformes azules del siglo XIX, y vi a las niñas, todas vestidas de blanco.
corriendo hacia el sótano, hacia su tumba. Esta vez no huí, no sé por qué, pero me quedé allí, presenciando aquella horrible repetición del pasado. Las niñas desaparecieron por la puerta del sótano y el canto de los frailes se volvió ensordecedor, como tratando de protegerlas, de consolarlas en su último momento. Cuando todo terminó, cuando el silencio regresó, bajé del andamio y me arrodillé. No soy religioso, no lo he sido nunca, pero en ese momento recé. Recé por Carmela y por las otras 19 niñas. Recé por los frailes franciscanos que las cuidaban desde la muerte. Terminé el trabajo de restauración 2 semanas después. Nunca volví a ver a Carmela, pero cada noche, antes de irme, dejaba una vela encendida en la capilla de las ánimas del purgatorio, por ella, por todas ellas. Hoy, cuando paso frente a una iglesia, no puedo evitar preguntarme qué historias guardan sus muros, qué almas siguen esperando en la oscuridad, qué oraciones aún resuenan en sus bóvedas silenciosas. Lo que voy a contarles sucedió hace exactamente 3 años, cuando mi vida dio un giro que jamás imaginé posible. Todo comenzó con una promesa que hice a mi abuela Elena antes de morir. Una promesa que me llevó a descubrir secretos que hubiera preferido nunca conocer. Mi abuela siempre fue una mujer de fe inquebrantable. Vivió sus últimos años en un pequeño pueblo llamado San Miguel de las Cruces, ubicado en las montañas de Oaxaca. Era un lugar hermoso pero aislado, donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Cuando falleció, me dejó una carta y una llave antigua con una petición específica: que visitara la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores Perpetuos cada domingo, durante un mes completo, y que rezara por su alma en el confesionario número 3. Debo admitir que nunca fui especialmente religioso. Iba a misa ocasionalmente por compromiso familiar, pero mi fe era más bien tibia. Sin embargo, el amor que sentía por mi abuela era profundo, así que decidí cumplir su última voluntad sin cuestionarla demasiado. Llegué a San Miguel de las Cruces un viernes por la tarde. El pueblo era aún más pequeño de lo que recordaba de mis visitas infantiles. La iglesia se alzaba en el centro de la plaza principal, imponente y antigua, construida en el siglo XVII según decía una placa desgastada en su entrada. Sus muros de piedra volcánica le daban un aspecto sombrío, especialmente cuando las sombras de la tarde comenzaban a alargarse. Me hospedé en la única posada del pueblo, regentada por la señora Regina, una mujer entrada en años que había conocido bien a mi abuela. Cuando le mencioné el propósito de mi visita, su rostro palideció ligeramente. ¿El confesionario número 3? Preguntó con voz temblorosa. Muchacho, ese confesionario lleva cerrado más de 30 años. Sus palabras me desconcertaron. Le mostré la llave que mi abuela me había dejado. Una pieza ornamentada de bronce con inscripciones que no pude descifrar. La señora Regina la observó largamente antes de devolverla. Tu abuela era una mujer especial, dijo finalmente. Si ella te pidió que hicieras esto, sus razones tendría. Solo te pido que tengas cuidado. Esa iglesia guarda historias que muchos prefieren olvidar.
No le presté demasiada atención a sus advertencias. Pensé que se trataba de supersticiones de pueblo, esas leyendas que se alimentan del aislamiento y la falta de distracciones. Qué equivocado estaba. El domingo llegó rápido. Me dirigí a la iglesia temprano en la mañana, cuando aún había niebla sobre las calles empedradas. El padre, un sacerdote joven que había llegado al pueblo hace apenas 2 años, me recibió con amabilidad. Le expliqué la petición de mi abuela y le mostré la llave. Su expresión cambió inmediatamente. Una mezcla de curiosidad y aprensión se apoderó de su rostro. Nadie me había hablado de ese confesionario, admitió. Cuando llegué aquí, ya estaba sellado. El obispo anterior dejó órdenes estrictas de que permaneciera así. Pero si tu abuela te dejó la llave, supongo que debemos respetar su voluntad. Me guió hasta un rincón oscuro de la iglesia, detrás del altar principal. Allí, cubierto por una cortina de terciopelo desgastado, se encontraba el confesionario. Era diferente a los otros dos que había en el templo, más grande, más elaborado, con tallas intrincadas en su madera oscura que representaban escenas que no pude identificar claramente en la penumbra. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Cuando la giré, escuché un clic profundo, como si algo más que una simple puerta se estuviera abriendo. El padre se santiguó. Entraré contigo, dijo, pero su voz delataba nerviosismo. Negué con la cabeza. Mi abuela había sido clara. Debía estar solo. El interior del confesionario olía a madera antigua y a algo más, un aroma que no pude identificar pero que me resultaba vagamente familiar. Me senté en el pequeño banco y cerré la puerta tras de mí. La oscuridad era casi absoluta, apenas rota por unos rayos de luz que se filtraban por las rendijas. Comencé a rezar como mi abuela me había pedido. Las oraciones fluían de mis labios mecánicamente, palabras que había escuchado miles de veces pero que raramente pronunciaba con verdadera convicción. Estaba tan concentrado que no noté de inmediato cuando algo cambió. La temperatura bajó bruscamente. Mi aliento se volvió visible en el aire. Y entonces escuché una voz al otro lado de la rejilla del confesionario. Una voz que provenía del lado del sacerdote. ¿Has venido?, dijo. No era una pregunta. El shock inicial me dejó paralizado. Se suponía que estaba solo. El padre había prometido esperar afuera, pero esta voz no era la suya. Era más profunda, resonante, como si viniera de muy lejos o de muy adentro. ¿Quién está ahí?, logré articular. Alguien que te ha estado esperando, respondió. Tu abuela me pidió que esperara hasta que vinieras tú. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Quise salir corriendo, pero algo me mantuvo en mi lugar. Quizás fue el recuerdo de mi abuela, quizás fue simple curiosidad, o tal vez algo más oscuro que no quiero admitir. No entiendo, dije. ¿Qué quiere de mí? No es lo que yo quiero. La voz sonaba cansada ahora. Es lo que ella quiso para ti. Hay verdades que deben ser reveladas. Secretos que han permanecido ocultos demasiado tiempo en esta familia. Durante la siguiente hora, escuché una historia que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. La voz me contó sobre mi bisabuelo, un hombre llamado Rodrigo que había sido sacerdote de esa misma iglesia hace casi 100 años. Me habló de un amor prohibido con una mujer joven del pueblo, de un hijo nacido en secreto, de pecados que nunca fueron confesados y de una culpa que se transmitió de generación en generación. Mi abuela era descendiente directa de ese hijo ilegítimo.
todo lo que nuestra familia había construido sobre una base de mentiras y secretos. La voz me explicó que durante décadas los miembros de nuestra familia habían venido a ese confesionario a cargar con esa verdad, a mantenerla oculta del mundo previo viva en la memoria. ¿Y usted quién es? Pregunté finalmente, aunque parte de mí tenía la respuesta. Soy lo que queda de Rodrigo. Respondió. Mi cuerpo fue enterrado en el camposanto detrás de la iglesia, pero mi alma quedó atrapada aquí, en este lugar donde confesé mis pecados pero nunca recibí absolución, condenado a escuchar las confesiones de otros sin poder liberarme de las mías propias. Cuando salí del confesionario, estaba temblando. El padre me esperaba con la expresión preocupada. Le conté parte de lo que había escuchado, omitiendo los detalles más perturbadores. Él asintió lentamente, como si no le sorprendiera. Cada iglesia tiene sus fantasmas, dijo. Algunos son literales, otros metafóricos. Este lugar ha visto mucho sufrimiento, mucha devoción, pero también mucha hipocresía. Las paredes absorben todo. Regresé los 3 domingos siguientes, tal como mi abuela me había pedido. Cada vez la voz estaba allí, compartiendo más detalles de la historia familiar, revelando secretos que habían permanecido enterrados bajo capas de silencio y negación. Me habló de otros miembros de la familia que habían venido antes que yo, de las cargas que cada uno había llevado, de las decisiones difíciles que habían tomado. En mi última visita, la voz sonaba diferente, más ligera, casi esperanzada. Gracias. Dijo. Al escuchar, al aceptar la verdad, has roto algo. No sé si es suficiente para mi liberación, pero es más de lo que he tenido en un siglo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Pregunté. ¿Debo contar esta historia? ¿Revelar los secretos? Eso depende de ti. Respondió. Tu abuela te dio esta carga porque confiaba en tu juicio. La verdad puede liberar, pero también puede destruir. Solo tú puedes decidir qué hacer con lo que sabes. Cuando salí del confesionario por última vez, el padre estaba esperando con la llave en la mano. ¿Debo cerrar el confesionario nuevamente? Preguntó. Pensé en mi respuesta cuidadosamente. Finalmente negué con la cabeza. No, dije. Déjelo abierto. Quizás sea tiempo de que los secretos encuentren la luz, incluso los más oscuros. Han pasado 15 años desde entonces. He investigado la historia de mi familia, verificando los detalles que la voz me reveló. Todo era cierto. Encontré documentos, fotografías, testimonios que confirmaban cada palabra. Decidí no hacer pública la historia completa, pero sí hablé con otros miembros de la familia, compartiendo lo que había descubierto. Algunos se enojaron, otros se aliviaron, pero todos coincidieron en que era tiempo de dejar de cargar con secretos que no nos pertenecían. Nunca he vuelto a San Miguel de las Cruces. No sé si la voz sigue en el confesionario, esperando al siguiente miembro de la familia que se atreva a escuchar. Pero a veces, en las noches silenciosas, creo escuchar ese susurro profundo, esa voz que me cambió para siempre. Y me pregunto si realmente cumplí la voluntad de mi abuela o si simplemente abrí una puerta que debió permanecer cerrada. Lo que voy a contar sucedió hace 4 años, cuando me mudé a Guadalajara por trabajo.
Nunca pensé que aceptar este empleo cambiaría mi vida de una forma tan perturbadora. Mi nombre es Sebastián y toda mi vida fui escéptico. Crecí en una familia donde la religión era apenas una tradición de cumpleaños y bodas, nada más. Las iglesias me parecían edificios bonitos, patrimonios arquitectónicos interesantes, pero nada que me causara ningún tipo de emoción especial, ni miedo, ni devoción. La casa que renté estaba en el barrio de Analco, una zona antigua llena de calles empedradas y construcciones coloniales. Era perfecta para mí, céntrica, económica y con ese encanto histórico que tanto me gusta. El casero me advirtió que podía escucharse el campanario de la iglesia cercana a cualquier hora, pero eso no me molestaba en absoluto. La iglesia de San Sebastián y Santa Prisca estaba apenas a media cuadra. Un templo del siglo XVIII, según me enteré después, de cantera rosa deteriorada por los años y una torre alta que dominaba toda la cuadra. Pasaba frente a ella cada mañana camino al trabajo. Durante las primeras semanas todo fue normal. Me adapté bien a la ciudad. Hice algunos amigos en la oficina y establecí una rutina cómoda. Los domingos por la mañana escuchaba las campanadas llamando a misa. Veía a las familias entrando con sus mejores ropas y yo seguía mi camino a desayunar o a explorar la ciudad. Fue un martes cuando todo cambió. Llegué tarde del trabajo, casi las 11 de la noche. Había una fecha límite importante y me quedé terminando unos reportes. Las calles del barrio estaban completamente desiertas a esa hora. Solo se escuchaba el eco de mis pasos sobre las piedras. Al pasar frente a la iglesia noté que había luz adentro. No la luz tenue de las velas o lámparas de aceite que imaginaba en estos lugares, sino una luz brillante, casi blanca, que se filtraba por las ventanas altas. Me pareció extraño, pero no le di mayor importancia. Quizás había algún evento, pensé, o estaban haciendo reparaciones nocturnas. Esa noche dormí tranquilo. El jueves siguiente salí nuevamente tarde. Esta vez eran casi las 12. Y otra vez, la iglesia estaba iluminada de la misma forma. La puerta principal estaba entreabierta. Podía ver el resplandor saliendo por la rendija. Mi curiosidad pudo más que mi cansancio. Me acerqué despacio, sintiendo por primera vez una extraña sensación en el estómago. Empujé la puerta suavemente y asomé la cabeza. El interior era impresionante. Los retablos dorados brillaban bajo esa luz que parecía no tener fuente. No había electricidad visible, ni lámparas, ni velas encendidas. Simplemente había luz, como si las paredes mismas la emanaran. En las bancas del frente había 5 figuras arrodilladas. Vestían de negro, completamente inmóviles. No podía distinguir si eran hombres o mujeres desde donde estaba. Sus cabezas estaban inclinadas en oración, pero había algo profundamente perturbador en su inmovilidad. No se movían ni un milímetro, ni siquiera parecían respirar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré la puerta con cuidado y prácticamente corrí a mi casa. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esas figuras negras, completamente quietas, en una iglesia iluminada por una luz imposible. A la mañana siguiente hablé con doña Ángela, mi vecina de al lado. Era una señora mayor que vivía ahí desde hacía más de 40 años. Doña Ángela, le pregunté mientras compartíamos un café en su portal,
¿Sabes si la iglesia de San Sebastián tiene misas nocturnas o algo así? Su rostro cambió inmediatamente. La taza tembló ligeramente en sus manos. Mijo, esa iglesia lleva cerrada 15 años, desde que murió el padre Eliseo, que en paz descanse. Hubo problemas con la diócesis, algo de documentos y herencias. Nunca mandaron a otro párroco y la cerraron. Pero yo he visto luz adentro, insistí, y hay gente rezando. Doña Ángela dejó su taza en la mesa y me miró fijamente. Escúchame bien, Sebastián. Yo he vivido aquí toda mi vida. Esa iglesia no debe abrirse de noche. Si ves luz, si ves la puerta abierta, no entres. Nunca. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa ahí? Ella negó con la cabeza. Hay cosas que es mejor no saber. Solo te digo que el padre Eliseo no murió de viejo, se suicidó. Se colgó del campanario una noche de luna llena. Decía que había algo en la iglesia que no lo dejaba en paz, algo que venía en las noches y celebraba misas al revés. Me quedé helado. ¿Misas al revés? ¿Qué significaba eso? Los vecinos más viejos del barrio sabemos que hay noches en que la iglesia vuelve a la vida, continuó doña Ángela. Pero no es vida de Dios lo que entra ahí. Por eso la cerraron realmente. No por papeles ni herencias. La cerraron porque había que cerrarla. Debía haberle hecho caso. Debía haber evitado esa calle por las noches. Cambiar mi ruta. Mudarme incluso. Pero algo en mí, quizás esa estúpida curiosidad que siempre he tenido, me impulsaba a saber más. El siguiente viernes llegué a propósito a medianoche. Quería ver si era cierto, si realmente pasaba algo. La iglesia estaba oscura cuando pasé frente a ella. A las 11:30. Caminé hasta la esquina y esperé, observando desde la distancia. A las 12 en punto, como si alguien hubiera accionado un interruptor, la luz apareció. Esa luz blanca, antinatural, llenando el interior del templo. Caminé hacia allá como hipnotizado. La puerta estaba abierta nuevamente. Esta vez entré por completo. Las 5 figuras estaban ahí otra vez, en las mismas bancas, pero ahora había alguien más. En el altar, de espaldas a mí, había una figura más alta, vestida con una sotana negra. Sostenía algo en las manos, algo que brillaba con un resplandor rojizo. Escuché un murmullo. Las 5 figuras comenzaron a recitar algo al unísono. No eran palabras en español, no eran palabras en ningún idioma que yo conociera. El sonido era gutural, perturbador, como si las voces salieran de gargantas que no estaban hechas para hablar. La figura del altar se volteó. No tenía cara. ¿Dónde debería estar su rostro? Había solo una oscuridad profunda, un vacío que parecía absorber la luz a su alrededor. Levantó las manos y vi que lo que sostenía era un cáliz, pero el líquido que contenía no era vino, era espeso y negro, y humeaba como si estuviera hirviendo. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Las 5 figuras giraron sus cabezas hacia mí, todas al mismo tiempo, con un movimiento mecánico, antinatural. Tampoco tenían rostros, solo esa oscuridad horrible, ese vacío que parecía llamarme, atraerme. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Pudo haber sido un segundo o una hora, pero de repente algo en mi cerebro hizo clic y pude moverme. Salí corriendo, tropezando con los escalones, cayendo en la calle, levantándome y corriendo hasta mi casa sin mirar atrás. Esa noche vomité 3 veces. Tuve fiebre. Vi sombras en la esquina de mi habitación. Escuché susurros en ese idioma imposible. Al día siguiente hice las maletas. Llamé al casero y le dije que había una emergencia familiar, que tenía que irme inmediatamente. Perdí el depósito.
Perdí el trabajo, perdí todo, pero no me importó. Ahora vivo en Monterrey, a cientos de kilómetros de Guadalajara. He tratado de convencerme de que fue una alucinación, de que estaba cansado, de que mi mente me jugó una mala pasada. Pero hace 2 semanas recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de la iglesia de San Sebastián y Santa Cruz Prisca, tomada de noche, con esa luz blanca saliendo de sus ventanas. Y en el pie de foto, solo 3 palabras: te estamos esperando. No he vuelto a dormir bien desde entonces. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo esos rostros sin rostro girando hacia mí. Escucho esos cánticos y en lenguas muertas. Y sé, con una certeza que me aterra, que algún día tendré que volver. Por lo que sea que esté en esa iglesia, ahora sabe quién soy. Y no creo que me vaya a dejar en paz. Si alguna vez van a Guadalajara, si pasan por el barrio de Analco y ven una iglesia antiguamente iluminada a medianoche, por favor, no entren. No cometan mi error. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, porque lo que reza del otro lado no está rezando a ningún Dios que conozcamos. Usa los comentarios como tu propio confesionario. Aquí nadie te juzgará. Aquí todos escuchamos. No te lleves ese secreto a la tumba. Déjalo aquí, con nosotros. Somos Confesiones de Medianoche. Y recuerda, la oscuridad es el mejor lugar para decir la verdad. Buenas noches.